bicho! Mátalo, mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Buenos días, queridos internautas. Como siempre, pendientes de este gran programa de humanos y otros bichos. Este es un espacio radiofónico y ahora también virtual dedicado a la divulgación científica, producido para ustedes por el Instituto de Investigación en Zoonosis, más conocidos como CIS, en la Universidad Central del Ecuador. Damos un inicio con esta frase de Albert Einstein. Nuestra tarea debe ser liberarnos a nosotros mismos, ampliando nuestro círculo de compasión y abrazando a todas las criaturas y al total de la naturaleza y su belleza. Este programa trataremos justo acerca de eso, del respeto hacia la naturaleza. Recordemos, queridos internautas, que nosotros somos huéspedes de este maravilloso mundo y las criaturas que nos rodean son nuestros compañeros. No están debajo de nuestros pies ni de nuestros talones, son nuestros compañeros, por lo tanto tenemos que respetarlos y hoy vamos a hablar acerca de eso. Este programa es para ustedes y una vez más, bienvenidos. Bienvenidos, estimados internautas, es un gusto tenerles otra vez por aquí en una cita con la divulgación científica. Quédense con nosotros hasta el final y aprenderán muchas cosas interesantes. Hoy les acompañaremos Elizabeth Minda, Franklin Vaca, Jimena Pérez, Sandra Enríquez y por supuesto todos los amigos del CIS y todos quienes nos escuchan y hacen posible este programa desde las 10 horas. Bienvenidos. bienvenidos a todas y todas a una nueva entrega de su programa de humanos y otros bichos. Estén súper pendientes del programa de hoy y esperamos que interactúen en redes sociales con nosotros. Bienvenidos. Muy buenas tardes, buenos días, internautas. Disfruten de este programa. Como siempre, interactúen con nosotros. Saludos y bienvenidos. Comenzamos como siempre con los titulares. En el programa de hoy tendremos el segmento Pequeño Universo, donde Franklin Vaca nos hablará sobre Wolbachia. Además, vuelve uno de nuestros segmentos más conocidos. Es el segmento Café y Tertulia, donde tendremos como invitado al magíster Pablo Medrano, investigador asociado de la Universidad Regional Amazónica ICAM y estudiante de doctorado de la Universidad de Reading, Gran Bretaña. Con él hablaremos sobre la fauna silvestre amenazada en las carreteras. Y para terminar tendremos el segmento Pequeño Asesinos, donde Jimena Pérez nos contará una terrible historia que puede pasarte a ti o a mí, así que es mejor que no nos suceda. Y por supuesto también tenemos la Bicho Pregunta. Internautas, esta semana fue súper fácil, así que esperamos su interacción en el programa y vamos a leer sus respuestas al final. ¿Están atentos? 3 cuevas en una montaña. En 2 el aire va a entrar y la tercera el vidrio a empañar. ¿Quiénes son? 3 cuevas en una montaña. En 2 el aire va a entrar y en una tercera el vidrio va a empañar. ¿Quiénes son? Tan fácil, súper fácil. Como pista, siempre están con nosotros, con la mayoría, creo yo, o con cada uno de nosotros. Así que es una muy buena pista. Esperamos sus respuestas al final del programa. Y como siempre, amigas y amigos internautas, nos interesa saber sus opiniones.
por lo que pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios en nuestro correo humanosyotrosbichos@gmail.com. Y en este instante pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el hashtag BichosSys. Recuerden que también pueden escuchar los programas pasados en nuestro canal de YouTube de Humanos y Otros Bichos, en el momento que ustedes quieran. Enviamos un atento saludo a todos quienes nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo gracias al Internet. A nuestro compañero Alfonso, que no nos pudo acompañar el día de hoy, esperamos tenerte pronto en el programa, te extrañamos. A nuestros seguidores en redes sociales que interactúan con nosotros y nos dejan sus mensajes o sus likes. Gracias por seguir nuestras noticias y nuestras publicaciones. A todos los amigos del CIS que siguen en su modalidad de teletrabajo, cumpliendo con sus labores desde casa. Un saludo y un fuerte abrazo. Que la pandemia no nos detenga. Bueno, y hoy tenemos el segmento Pequeño Universo. Fran, cuéntanos. Muchas gracias, Eli. Internautas, en esta ocasión les voy a hablar sobre Wolbachia. Wolbachia es la bacteria más abundante, más diversa y más versátil de toda la biota. Se trata de una bacteria gram negativa intracelular obligada y por tanto endosimbionte que infecta a artrópodos y nemátodos. Pertenece a la familia Anaplasmataceae del orden de las rickettsiales, subdivisión Alpha-Proteobacteria. Fue descrita por primera vez en 1924 por Samuel Bock Wolbach y Martian Herting, quienes la descubrieron en el tejido ovárico de un mosquito, Culex pipeps, pasando a denominar a la bacteria Wolbachia pipentis. En la década de los años 50, gracias a los avances en genética, varios investigadores observaron que al realizar ciertos cruces entre mosquitos Culex de cepas iguales y distintos sexo, estos eran incapaces de generar descendencia. El fenómeno fue llamado incompatibilidad citoplasmática y no fue hasta el año de 1971 cuando Janis Jain y Ralph Barr descubrieron que la Wolbachia era la causante de esta incompatibilidad. A través de experimentos con mosquitos tratados con doxiciclina, descubrieron que las hembras a las que se administraban el fármaco eran incapaces de dar descendencia cuando eran cruzadas con machos infectados. Sin embargo, si se generaba descendencia cuando se realizaba el cruce entre las hembras infectadas con machos tanto infectados como no infectados. Sin embargo, hasta los años 90, con los avances de la biología molecular y la aparición de la PCR, no se analizaría con más detalle a la Wolbachia, dado que al ser intracelular obligada no se puede cultivar, y esto hacía más difícil su manipulación en el laboratorio. Así comenzó a realizarse la secuenciación de fragmentos de ADN, que permitió la caracterización de las cepas y su análisis filogenético. Se comprobó entonces la presencia de Wolbachia en el 40% de las especies de insectos, en el 45% de las especies de ácaros, en el 35% de las especies de isópodos terrestres y en el 47% de los nemátodos filiarales. Wolbachia tiene una distinta relación con los artrópodos que con los nemátodos. En el primer caso, se trata de un parasitismo reproductivo, de manera que se transmitirá verticalmente, garantizando por un lado la infección del 100% de la descendencia y por otro la feminización de la especie. Con los nemátodos su relación va a ser de mutualismo, es decir, se produce un beneficio directo al huésped. En primer lugar, existen varios mecanismos de parasitismo reproductivo, la mayor parte de los cuales favorecerán la feminización de la especie. Es por todas estas características estudiadas acerca de esta bacteria, la convierten en una herramienta muy eficaz
que puede ser utilizada principalmente en el control vectorial. Los avances se destacan principalmente en la lucha en contra del mosquito Aedes aegypti, que es un vector eficaz del dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya. Los estudios se están realizando en países vecinos y esperamos que en el Ecuador ya se intensifiquen los estudios con esta interesante bacteria. Muchas gracias por estar atentos a este segmento. Hasta una próxima nueva entrega. Each other up and stand as one. Up this morning, every time and every mother. Up and stand as one. You have my every night. Then you know. Let's lift it up and love it. Watch it grow. Acabamos de escuchar la canción Up del grupo Archivo X. Espero que les haya gustado. Bueno, y en esta ocasión, en el segmento Café y Tertulia, tenemos como invitado a Pablo Medrano. Pablo Mauricio Medrano Vizcaíno es de nacionalidad ecuatoriana. Obtuvo los títulos de licenciatura en Turismo Ecológico y luego en Ciencias Biológicas y Ambientales por la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente estudió la maestría en Biología de la Conservación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Reading
Reino Unido. Sus intereses científicos son la biología de la conservación, la ecología del paisaje, ecología de carreteras, fragmentación de hábitats, análisis espacial, primatología, etología, biología evolutiva y genética de poblaciones. Ha trabajado en instituciones como la Universidad Central del Ecuador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales y el Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Tiene varias publicaciones científicas a su haber relacionadas con ecología, evolución y fauna silvestre atropellada. Actualmente es investigador asociado de la Universidad Regional Amazónica ICAM y creador y director de la Red Ecuatoriana para el Monitoreo de Fauna Atropellada en el Ecuador. Pablo, te damos la bienvenida. Hola, qué gusto participar en este espacio. Bienvenido. Después de... Bienvenido, Pablo. Vamos a hacerte unas preguntas. Gracias a ti por participar. Vamos a hacerte unas preguntas, cada uno participando. Y pues muchas gracias por venir, por participar en esta entrevista. Va a ser muy interesante. Lo primero que queríamos preguntarte, Pablo, es ¿cómo empezó tu interés por las ciencias biológicas? Bueno, creo que es algo como a bastante gente nos pasa, que cuando uno es niño se pregunta un montón de cosas y es curioso y pretende algún día saber por qué pasan ciertos acontecimientos. Entonces, a mí me solía pasar eso cuando era niño y después cuando ya tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, estudiar biología me pareció una opción magnífica. Entonces, en realidad se comienza de esa manera y por la curiosidad, por algo que siempre tenemos desde que somos niños. Qué chévere, Pablo, qué bueno. Creo que casi todos los biólogos hemos tenido la misma curiosidad. Siempre nos ha interesado la naturaleza y lo que está allí, ¿no? Cada fenómeno. Y básicamente, ¿por qué luego te inclinaste a estudiar la fauna silvestre que ha sido atropellada en las carreteras y su relación con el paisaje? ¿Cómo empezó ese interés? ¿Cómo fueron los primeros pasos? Cuando estaba haciendo la maestría en la Universidad Católica, mi supervisor de maestría, Santiago Espinosa, él es alguien que había trabajado con temas de conservación en jaguar. Entonces, alguna vez conversando con él, vimos que el tema de ecología de carreteras en Ecuador no ha sido explorado. Entonces, existen muchos vacíos de información, qué está pasando, cómo afectan las carreteras a la fauna. Y surgió esta oportunidad, desarrollamos el proyecto, salieron datos súper interesantes, fue mi tesis de maestría. Para ese entonces no se conocía nada de cómo afectan las carreteras a la fauna silvestre, entonces fue un primer paso que siempre es súper importante tener esta base de saber qué está ocurriendo, cómo se están dando las cosas. Vemos que esto ya se ha tomado en cuenta en América Latina, en otros países. Por ejemplo, estamos ahorita en Ecuador recién empezando en este tema. En países como Brasil, como Colombia, es un tema que ya ha sido desarrollado, que ya llevan años investigando. Aquí en Ecuador recién vamos empezando, pero es algo que en realidad se torna muy interesante porque al inicio uno puede pensar que tal vez, bueno, va a ser solo un conteo de animales y cuáles están muriendo, qué especies están siendo atropelladas, pero en realidad cuando vas haciendo el trabajo te vas dando cuenta que existen otros factores que también intervienen en este fenómeno. Por ejemplo, cómo se relaciona el hábitat en el que está cada especie, cómo se relaciona el espacio, cómo se distribuye cada zona en la que están. Por ejemplo, si tienes bosque, uno pensaría que, por ejemplo, si tienes zonas boscosas y tienes una carretera cruzando por el medio, vas a encontrar mayor cantidad de fauna atropellada. Por ejemplo, eso es lo que yo pensaba antes, que eso es lo que me dice la lógica. Después, cuando desarrollé el tema en la maestría,
me vi con la sorpresa que en realidad encontraba mayor cantidad de fauna atropellada en áreas degradadas. Entonces ¿por qué pasa esto? Y poniéndome a pensar y así como que ¿por qué estará pasando esto? A la conclusión que llegué es que posiblemente, y me parece bastante coherente eso, si una especie está viviendo en un hábitat degradado, no tiene la suficiente cantidad de recursos, va a tener que cruzar la vía para encontrar hábitats más conservados que le brinden refugio, alimentación, donde puedan buscar pareja. Entonces, parece que es un fenómeno que se va dando de esta manera, que esta vez en el doctorado quiero averiguar otros, pues en realidad sí, cómo van cambiando los patrones de atropellamiento de la fauna, tal vez cuando las tasas de deforestación aumentan, cuando los hábitats se degradan, o sea, si el hábitat se degrada más, vamos a tener mayor cantidad de atropellamientos, y en realidad parece algo bastante lógico que los animales tengan que cruzar la vía para buscar recursos. Entonces, así se va posicionando este tema, y creo que existe muchísimo por investigar. Hay un montón de líneas de investigación en esto de la ecología de carreteras. Es algo que en realidad, inclusive en esta ocasión, con el CIS, estamos trabajando en este tema de parasitología. O sea, hay una línea muy extensa de investigación que a la final te va a ayudar a conservar a la fauna silvestre, porque vas a identificar qué zonas están siendo más conflictivas para la fauna, qué especies son las más afectadas, dónde es mejor construir alguna alternativa para mitigar el atropellamiento de las especies. Entonces, les he dado un resumen, no sé si fue muy extenso, pero es algo así lo que abarca este tema. Creo que es un tema fascinante, Pablo, porque realmente no lo había escuchado antes, sobre todo esto de la ecología de carreteras. Creo que es algo nuevo para mí, al menos, no sé, para el resto de mis compañeros. Y qué bueno que se esté tomando también como iniciativa, o que estés tomando tú esta iniciativa para hacer algo y tener datos, ¿no? Aquí en el Ecuador, ya que pues aparentemente no se observa nada. Y en base a eso, ahí va mi pregunta. No sé, de lo que ya has vivido, de lo que ya has experimentado, de tu maestría, pues y ahora tu doctorado, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto de los datos? No sé, ¿cuáles son las especies de animales que más se atropellan o están atropelladas? ¿En qué zonas se observan más atropellamientos? ¿Nos puedes adelantar un poquito de eso? Claro, a ver, en la maestría, bueno, va a depender bastante de la zona donde uno haga los monitoreos. Por ejemplo, cuando hice la maestría, mi área de estudio era la vía de Papayacta, llegando hasta la Y de Baeza. De aquí viene un tramo que va desde la Y de Baeza hasta el Chaco, y hay otro tramo que va desde la Y de Baeza hasta Cozanga. Entonces, en la vía de Papayacta, por ejemplo, uno se encuentra bastantes zarigüeyas atropelladas, es la zarigüeya andina. Entonces, es un fenómeno que no se ve solo aquí en Ecuador, sino que se ve en otros países también. Las zarigüeyas son frecuentemente atropelladas, y bastante tiene que ver, una de las explicaciones que se puede pensar es que son muy abundantes y que por eso están muriendo. Otra de las explicaciones también es las zarigüeyas tienen un mecanismo de defensa. Cuando ven algún potencial depredador, lo que hacen es quedarse quietas como no se mueven, se quedan quietas como diciendo no me toques, tal vez me quedé muerto o algo así. Como entonces, paralizada. Ajá, se quedan paralizadas. Entonces lo que se asume es que posiblemente las zarigüeyas también vean a los automóviles como un potencial predador, entonces se quedan paralizadas, y puede ser otra de las... Claro, esa puede ser otra de las causas. Entonces, eso era, por ejemplo, en la parte de Papayacta. Ahora que estoy haciendo los muestreos del Tena por Misaguayí, vemos que existe un recambio de especies. La zarigüeya continúa siendo bastante atropellada, pero tenemos una incidencia bastante alta de anfibios, sapos. Entonces, los sapos están siendo bastante atropellados. Hay gran cantidad de serpientes también. Entonces, como les comento, varía de acuerdo a la zona geográfica en la que se está trabajando, pero
en gran parte y a nivel de Latinoamérica se ha visto en varios países que las zarigüeyas son de las más afectadas. Y Pablo, el trabajo que estás realizando es muy arduo, de mucha paciencia. ¿Y cómo lo haces? ¿Tienes colaboración de otras instituciones nacionales o extranjeras para hacer esta investigación? Como les comentaba, cuando hice la maestría, obviamente era con la colaboración de la Universidad Católica, también tuve financiamiento de Ecociencia. Esta ocasión estoy teniendo apoyo directamente de la Universidad de Reading, que es donde estoy haciendo el doctorado. Aparte, como un proyecto paralelo, también estamos llevando a cabo un estudio de parasitología en el cual estamos teniendo colaboración del CIS, de la Universidad Central del Ecuador, y también estamos recibiendo colaboración de ICIAM, que es donde estoy asociado como investigador. Entonces nos dan las facilidades de trabajar en los laboratorios, y así es como lo estamos realizando. Y sí, es una labor muy ardua, pero con la ayuda de todas estas instituciones se van a lograr grandes resultados. Tienes toda la razón, Pablo. Como dicen, uno solito no logra nada, sino cuando tiene asociaciones es cuando logra hacer grandes cosas. Y qué bueno que tú lo estés haciendo de esta manera. Por eso mismo nos contaste un poquito acerca de la red ecuatoriana para el monitoreo de fauna atropellada. Pero cuéntanos de qué se trata, cómo inició, actualmente funciona. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de esta red? Claro, la red ecuatoriana para el monitoreo de fauna atropellada surge de una idea. Algún día solo estaba pensando en el tema y fue como, en realidad, hacer este trabajo implica bastante gasto económico, pero, por ejemplo, ahorita, por lo que tengo el apoyo de la universidad extranjera, se logra hacer esto, pero en realidad implica un montón de gastos, así que una manera más factible de hacerlo a nivel nacional es involucrando a la ciudadanía. Entonces aquí surge este tema de la ciencia ciudadana, que se puede involucrar a la gente, transmitirles el mensaje de lo que está pasando en torno a alguna problemática. Entonces fue como en el Ecuador la red social más usada es Facebook, entonces creé una página en Facebook, comencé a compartir entre mis amigos en el Facebook para que también me ayuden compartiendo. Y fui haciendo publicidad por páginas en Facebook que por lo general existen biólogos y gente afín al tema. Entonces poco a poco se fue divulgando más. Entonces lo que busco en esta red es que la gente se involucre, tratar de compilar la mayor cantidad de registros a nivel nacional, que vendría a ser un monitoreo económico con la ayuda de la gente, en la que esté involucrado a toda la ciudadanía. De esta manera también se logra darles a conocer de este problema que no ha sido tomado en cuenta, y también pueden entrar en conciencia de que, bueno, está pasando esto, mejor voy a manejar más lento, y en todo caso, si ven un animal atropellado, nos ayudan un montón cuando nos mandan los registros, porque tenemos el dato de la coordenada del animal. Entonces lo que hacemos es identificar la especie, georreferenciar en base a las coordenadas que nos envían, y de esta manera, con el transcurso del tiempo, mientras más datos tengamos, vamos a poder encontrar puntos calientes de atropellamiento y vamos a poder identificar especies más vulnerables. Entonces vamos a largo plazo, o dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, cómo se vaya divulgando más la red, vamos a saber qué especies son más afectadas, dónde hay que actuar, qué es lo más factible, lo más adecuado que podríamos hacer. Entonces, les invito a que nos apoyen en la red ecuatoriana de monitoreo de fauna atropellada. La divulgación de este proyecto es esencial para la conservación de la vida silvestre. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. También, cuando tengan algún registro, me pueden enviarlo por WhatsApp. En la página tienen toda la información, y mientras más gente se involucre y esté colaborando en esto, es mucho mejor. Qué interesante, Pablo, todo esto. O sea, me parece súper chévere, sobre todo porque puedes, o sea, no solo es esta red para los científicos, sino que la gente que pasa, no sé, y ve un animal
atropellado puede hacer ese registro y te lo puede enviar a ti. Está aportando además a un estudio científico. Entonces me parece súper inclusivo para las personas también y muchas felicidades por eso. Y tú mencionabas que esta parte de esta red es generar conciencia, ¿no? A las personas por esta problemática que existe. Pero ya desde el punto de vista científico, ¿qué se puede hacer para disminuir los atropellamientos de fauna silvestre en las carreteras? ¿Crees que hay alguna solución para esto? Sí, el primer paso es estudiar el tema, qué es lo que se está haciendo, y como les comentaba, estamos iniciando. Entonces, después de que ya se tenga bien estudiado el tema, la cuestión es identificar las áreas más conflictivas de atropellamiento, qué es lo que se esperaría después de hacer algunos estudios de aquí en el Ecuador. Por ejemplo, en Europa lo que se hace es la implementación de puentes para paso de fauna. Hay algunos pasos que son subterráneos y otros pasos que pueden ser superiores, pero esto siempre se hace con una base científica, con estudios de base, identificando las zonas conflictivas, las especies más atropelladas. Entonces, solo de esa manera puedes visualizar qué sitios son cruce de fauna. Entonces, si ya identificas un sitio por donde frecuentemente está cruzando la fauna, pues ya te puedes dar cuenta que es un potencial lugar como para colocar medidas de mitigación. El problema de medidas de mitigación que, por ejemplo, se colocan en Europa es que suelen ser muy costosos, y ajustándonos a la realidad económica del país es algo que estoy muy consciente que va a ser una limitante extrema. Por eso el primer paso y por lo que se está iniciando es concienciar a la gente, pero obviamente esto en algún momento va a tener que ir más allá. Existen otras alternativas más económicas. Por ejemplo, en países como Suiza se ha logrado instalar algunas señaléticas que tienen sensores de calor de la fauna. Entonces lo único que hacen estos sensores es tienen esta señalética. Cuando tienen estos sensores de calor, sienten que algún animal está cerca, prenden unas luces y alertan al conductor que baje la velocidad. Entonces, existen algunas medidas disuasivas que se pueden implementar que no son tan costosas, pero para esto obviamente hay que estudiar el tema bastante para que después el gasto económico no sea en vano y que en realidad sea algo que funcione. Interesante. Sí, ¿no? O sea, desde el punto de vista científico hay varias opciones, pero tenemos que irnos acercando a los actores que tendríamos en nuestro país, por ejemplo. ¿Qué nos podrías decir de las instituciones gubernamentales ambientales? ¿Cómo podrían ellos aportar para disminuir este problema? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué les podría decir Pablo Medrano como investigador de este proyecto a instituciones como el MAE, por ejemplo? Bueno, he tenido acercamientos con el MAE. La propuesta que les he hecho, porque igual sería algo... Cuando tuve conversaciones con el MAE, les dije que sería súper importante que este trabajo de monitoreo se pueda realizar en áreas protegidas, por ejemplo, que los guardaparques puedan ejecutar trabajos de monitoreo en diversas áreas. Se tendría una base de datos a nivel nacional en áreas protegidas. Entonces, es algo que ya he estado conversando con el MAE. Espero que algún momento se pueda realizar. Entiendo que por el tema del COVID ahorita, obvio, no va a ser una prioridad este tema, pero esperamos que con el futuro se le pueda dar un poco más de prioridad a este tema de las carreteras. Asimismo, aparte del MAE, otra institución que se puede involucrar es el Ministerio de Obras Públicas. En otros países como en Centroamérica existe un trabajo muy conjunto entre el Ministerio del Ambiente, organizaciones no gubernamentales y los ministerios de obras públicas, porque obviamente son ellos los encargados de construir las carreteras, pero siempre estos trabajos para la construcción de carreteras deberían ir muy de la mano con las medidas, con las normas que tenga el Ministerio de Ambiente de cada país. Entonces, siempre se tendría que trabajar en esto. Como tú dices, Sandra, debería ser algo
que se lleve de la mano, que organizaciones no gubernamentales, como en este caso nosotros estamos tomando la iniciativa de este tema, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Ambiente, ver cómo se están dando esta situación y proyectarnos como para que en el futuro la construcción de carreteras sea planificada y podamos pensar en una afectación menor a la fauna silvestre, porque estoy consciente que es imposible decir no construyan nunca más una carretera, eso no va a pasar, pero lo que sí se puede hacer es construir carreteras que sean más amigables con la fauna silvestre, minimizar el impacto, y para esto, claro, sí tenemos que trabajar con las autoridades del gobierno, porque si no, en realidad no se va a lograr hacer algo a tan larga escala como a nivel país. Y Pablo, el proyecto está empezando, los resultados van a tardar un poquito en conseguirse, y hasta entonces, ¿qué consejo tú les podrías dar a los ciudadanos que conducen sus vehículos por las carreteras donde se atropella en grandes cantidades a la fauna silvestre para evitar esto? Bueno, el mayor consejo que les puedo dar es que hay que conducir con cuidado, hay que disminuir la velocidad, hay que estar alertas a lo que pasa alrededor. Lamentablemente, en estos tiempos que hemos estado haciendo el monitoreo, hemos sido testigos de atropellamientos que en realidad parece que son evitables, pero tal vez la gente va distraída y los atropella, y es increíble a veces como que en realidad esto está pasando a propósito. Hemos tenido registros de fauna en carreteras que son de tierra, llenas de baches. Entonces, ¿cómo vas ahí a gran velocidad? ¿Cómo logras atropellar un animal? Es como, no entiendo cómo pasó esto. Como si lo hicieran a propósito de verdad. Sí, entonces en realidad parece que falta generar mucha conciencia con la vida, con el respeto a la vida. Entonces, el mensaje primordial que les puedo dar es respetar la vida de todo tipo de vida, animal, humana, porque en realidad tenemos que vivir en comunidad y seamos más cuidadosos mientras conducimos. Excelente consejo, Pablo. Bueno, nosotros también salimos bastante campo en el CIS, como te habrán contado. Y no creo que sea a propósito, porque nosotros justo nos pasó hace unas salidas que la carretera era de tierra, estaba llena de baches, como dices, pero justo ese día estaba lloviendo. Y bueno, por suerte, porque estaba lloviendo, realmente íbamos lento, pero se nos cruzó una serpiente y era en plena tarde. Si es que íbamos un poquito más rápido, la serpiente, chao. Porque estaba lloviendo, entonces no se le veía bien. La serpiente se mimetiza con el color. Y si no era porque el chofer, qué buen ojo, le vio y solo sentimos que disminuyó la velocidad de golpe. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y una serpiente. Pero si él no le veía, probablemente hubiera entrado entonces. Sí, bueno, no estaba hablando por ustedes porque no sabía de ese caso. Pero en realidad me refería, por ejemplo, tuvimos un registro que a mí me pareció increíble porque era un hormiguero, que es un animal que es de un tamaño que sí lo podrías ver, o sea... Grande. Grandecito. Sí, entonces como que pasó, era una carretera con muchos baches en tierra que no deberías ir rápido, pero bueno, igual no puedo asegurar que fue a propósito, pero sí te deja bastantes dudas eran muertes evitables, no sé, tal vez porque la gente no va con mucha precaución al manejar, pero seamos más cuidadosos, estemos más alerta de lo que pasa en la carretera. Sí, tienes toda la razón, eso sí, debemos tener mucha más conciencia, especialmente en estas carreteras que sabemos, ¿no?, que son cruce de fauna. Y otra pregunta también, ¿puedes contarnos un poquito en qué exactamente consiste tu doctorado en la Universidad de Reading? Claro, mi tema principal es la ecología de carreteras. Se divide en 4 capítulos, entonces estoy haciendo un análisis a nivel de Latinoamérica, que es lo que se basó mi primer capítulo. En este primer capítulo analicé cómo los rasgos biológicos de las especies influyen
a que ciertos grupos tengan mayor riesgo de atropellamiento. Por ejemplo, si es que eres un animal más grande, vas a ser más atropellado, o si eres más pequeño, si eres nocturno, si eres diurno, si tu tipo de dieta es insectívora, carnívora, omnívora. Entonces, analicé algunos rasgos biológicos, también los tipos de hábitat, como para entender qué especies, qué tipo de especies son más afectadas. Ese es el capítulo que recién acabé, y lo hice con datos a nivel de Latinoamérica. Entonces salieron cosas interesantes, y ojalá el próximo año ya pueda salir publicado, y como para que lo vean. Pero en realidad fue algo súper interesante, porque antes solo se había hecho un estudio de este tipo en Europa, y ahora pues ya vamos a tener información en Latinoamérica. De ahí, mi segundo capítulo es la estimación de los atropellamientos en la zona de estudio que estoy trabajando, la identificación de puntos calientes donde están siendo las especies más atropelladas. En realidad ese es el enfoque del segundo capítulo. El tercer capítulo voy a hacer un análisis a nivel de paisaje. Quiero entender cómo ciertos grupos funcionales de fauna son más atropellados de acuerdo a las características del paisaje. Entonces, muchas veces el atropellamiento, el mayor riesgo de atropellamiento puede ser debido a que tienes cierta actividad nocturna, pero también puede ser a que cerca tenías un río, y como a la especie le gusta vivir cerca de ríos, o aprovecha los ríos como un recurso. Entonces resulta que el río les quedaba cerca de una carretera y tienen que cruzar. Entonces también influyen bastante las características del paisaje, lo que les comentaba hace un momento. Si es que tienes mayor degradación, si tienes bosques, si es que tienes zonas de cultivo. Por ejemplo, las zonas de cultivo vienen a ser como atractores para algunos animales. Entonces, si tienes un cultivo de lo que sea, granos, cereales, puede ser que a alguna especie le guste alimentarse de esto, pero para llegar a estos cultivos van a tener que cruzar la carretera. Entonces, de esta manera, existen algunas características del paisaje que también influyen. Entonces, en este capítulo quiero entender qué características son las más influyentes para qué especies. O sea, es decir, esta especie es más propensa a morir en áreas que tengan tales características, o las especies nocturnas son más propensas a morir en áreas que tienen tales características. Entonces, ese es mi tercer capítulo. Y mi cuarto capítulo es lo que les comentaba hace un momento. Cuando yo hice en el 2014 esta investigación, me di cuenta de esto, de que la mortalidad era mayor en zonas más degradadas. Entonces, me dio la curiosidad de que se están muriendo porque no tienen recursos y tienen que cruzar. Entonces, si es que está pasando esto, voy a hacer un análisis con cobertura de suelo de diferentes años y relacionarla con los puntos calientes de atropellamiento. Entonces, mi hipótesis es que los puntos calientes de atropellamiento van a variar de acuerdo a la deforestación. Es decir, vas a tener mayor cantidad de atropellamientos en zonas más degradadas. Y justo esta zona que estoy muestreando tiene una tasa de deforestación súper alta. Habían unos datos que en unos 15, 20 años se había deforestado el 25% de los bosques en estas áreas. Entonces, estoy pensando que el patrón de atropellamientos puede estar siendo guiado por mayor tasa de deforestación. Entonces, como verán, el foco principal, el tema es entender dónde mueren las especies, por qué mueren y qué hacer para que no mueran, identificar qué especies están muriendo más, cuáles menos, pensar qué más se puede hacer. O sea, al final vamos a saber qué es lo más adecuado que debemos hacer y tal vez cuál es el camino a seguir para seguir desarrollando este tema. Chévere, Pablo, súper interesante el estudio que estás haciendo en el doctorado en la Universidad de Reading. Y pues, como joven investigador, ¿qué les puedes decir a los jóvenes profesionales que en este momento están buscando becas para estudiar posgrados afuera? ¿Qué les puedes aconsejar? ¿Qué tips les puedes dar para que consigan salir a estudiar afuera? Bueno, en realidad
salir a estudiar afuera es un tema competitivo en la cuestión de becas, pero hay que ser persistente. Muchas veces uno puede aplicar, pero como existe tanta competencia, no lo vas a conseguir a la primera, hay que seguir intentándolo. Yo no es que lo conseguí al primer intento, en realidad tuve unas 2 oportunidades anteriores que estuve como ahí cerca, pero después surgió esta oportunidad y fue alguna vez que yo dije, mire, encontré a una profesora, una investigadora que tenía temas de investigación que se relacionaban bastante con mis intereses. Entonces dije, el perfil de ella está muy interesante, le voy a escribir. Entonces, siempre lo que yo he hecho es contactar a gente que tenga intereses similares a los míos, contarles lo que quiero hacer, contarles, a veces es bueno enviar una propuesta de investigación, eso es lo que yo solía hacer. Entonces, envié la propuesta de investigación, después buscar universidades donde existan oportunidad de becas. Esa vez yo me di cuenta que en la Universidad de Reading había oportunidad de becas para estudiantes internacionales, entonces estaba muy competitiva este concurso, pero igual dije, no voy a perder nada aplicando, entonces lo hice y después, en realidad pensé, no tenía tanta esperanza. Yo estaba más inclinado por otra opción que tenía para Estados Unidos, que ya parecía que ya se iba dando, y hasta que un día me llegó un mail y me dijeron, felicidades, Está aprobado. te acabas de ganar la beca completa para la universidad, y fue como, qué emoción. O sea, entonces creo que la clave es ser perseverante, aunque muchas veces no lo consigamos a la primera. O sea, no es algo como para ya decaer y no seguirlo intentando. Siempre hay que seguir. Mientras tengamos el objetivo firme, pues no hay que dejarnos vencer. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Creo que la perseverancia es lo que te va a permitir alcanzar todos tus sueños y todas las cosas que quieras tener o alcanzar en tu vida. Bueno, para ir finalizando, Pablo, tú nos has contado que has viajado, bueno, haciendo pues estos recorridos y haciendo tu proyecto mismo, has viajado por muchos lugares. ¿Tienes alguna anécdota así particular, divertida, que nos puedas contar de estos viajes que has hecho? Rayos, es que divertido. Es que, por favor, que sea radiable, ¿no? Que sea radiable. Algo divertido, o sea, en realidad, no sé, en realidad hay un montón de ocasiones que íbamos y primero los escenarios eran solo de muerte y desoladores, y era como que, rayos, está pasando todo esto acá. Y sí, nos daba un montón de pena. Entonces, ay, qué feo. La carretera de Papayacta es súper peligrosa, entonces sí era como, no sé, en realidad no sabría si decirte algo divertido, porque siempre vemos solo animales muertos en la carretera. Eso no es divertido. Eso no es divertido. Sí, o sea, a veces yo tengo bueno, cuando estaba en el 2014 yo tenía esta discrepancia en mi cabeza de, encontré bastantes animales atropellados. ¿Esto es bueno o es malo? Y yo decía, bueno, es bueno para mi tesis, pero es malo para la fauna. Entonces a veces uno no sabe qué pensar, porque claro, había días que me encontraba uno o no encontraba ningún animal atropellado y era como que, qué bueno, no murieron, pero no tengo datos para la tesis, pero así, es a veces que entras con estos conflictos y hasta ahora me pasa como que es bueno, es malo, pero sí, así. Perdón, pero no tengo algo tan divertido porque siempre veo animales muertos. No te preocupes, Pablo, creo que esa es una buena anécdota que nuestros internautas van a recordar. Realmente ha sido una entrevista genial. Queda de largo, el tema es muy interesante lo que tú haces, nos has enseñado algo súper bueno, y esperamos que los que nos escuchan, que muchos también conducen en el Ecuador y todo, que se unan a tu red, ¿no? Vamos a publicar los datos en nuestro Facebook, Instagram, Twitter, para que la gente pueda, nosotros mismos, ahora cuando vayan en la carretera y encuentren animales muertos, te los voy a poner en la red, porque hemos encontrado desde zarigüeyas, hemos encontrado serpientes atropelladas, pero zorrillos, pero la verdad no sabía de la existencia de esta red, pero ahora que ya lo sé,
si es que veo un animal de estos, al WhatsApp de una. Así que Genial. muchas gracias por tu entrevista, Pablo. Ha sido genial y pues esperamos igual tenerte en otra ocasión y continuar en contacto con tu maravilloso proyecto. Gracias por la entrevista, Pablo. No, genial, gracias a ustedes y muchas gracias por la difusión del proyecto y ojalá nos sigan ayudando para que cada vez se siga difundiendo más. Y con gusto, cualquier momento estaré muy feliz de estar en este espacio. Gracias, Pablo. Y ahora presentamos el segmento Pequeños Asesinos. ¿Qué historia macabra nos tienes para el día de hoy, Jimé? Bienvenidos a su segmento Pequeños Asesinos, donde hoy les voy a contar acerca de un agente encubierto. Pues no sabemos todavía qué es. Bueno, yo lo sé, pero ustedes aún no lo saben. Así que les voy a dar pistas para que puedan descubrir quién se trata. Y si es que lo descubren, también pueden publicarlo en las redes. Si no, ya les voy a contar de quién hablamos. Este es un caso totalmente real, como las películas de terror que tanto odiamos, que al final dice basado en hechos reales. Esta historia es así, es basada en hechos reales. Todo sucedió en 1992 en Wisconsin, Estados Unidos. Wilson, normal, un profesor, todo normal, todo chévere en ese tiempo, notó en sus clases a un estudiante de universidad que estaba todo distraído, que le veía sudoroso y le pareció extraño. Así que al final de la clase se acerca y le dice, bueno, tú, Jonathan, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te sucede? ¿Estás con gripe? Con todos en ese tiempo no había COVID, pero igual habían enfermedades que tenías fiebre y todo lo demás, ¿no? Así que le pareció raro. Vamos a la enfermería. ¿Qué pasa contigo? Fue a la enfermería, bueno, y pues el pobre Jonathan se retorcía de dolor en la cama. No sabían qué le pasaba y tenía sudoración y decía que en las últimas semanas excesivamente perdió peso. Había bajado como unos 10, 15 libras. De la nada comía normal y todo, pero perdía peso. Wilson, nuestro docente preocupado, sabía que Jonathan padecía de SIDA y podía asumir que estos síntomas eran conectados a esta enfermedad, ¿no? A lo que le estaba presentando. Pues también Jonathan era una persona muy susceptible a tener infecciones. Sin embargo, cada vez aparecían nuevos síntomas en este chico, en Jonathan. Y de repente tuvo diarrea abundante, literalmente el pobre moría, no podía salir de su casa. Y tenía calambres estomacales terribles. Y ya no estaba comiendo mucho, pues con todo eso, ¿quién va a alimentarse de una manera correcta? Y pues eso le ocurría a Jonathan. Así que Wilson le convence, se acerca a él como todo un buen profesor y le dice, oye, Jonathan, pues vamos a un doctor, tienes que ir a un doctor, no es normal ni siquiera con tu cuadro de SIDA. Así que le convence, ingresa a un hospital, pasa 3 días en el que no mejora. El dolor estomacal era insoportable, literal, sentía como que si quisiera arrancarse el estómago. Y le habían hecho exámenes, no tenía aparentemente gastritis, no tenía úlcera, pero no sabían qué era. Él no permitía que le tocaban, solo el dedo encima y le hacía gritar de dolor. Ya Jonathan estaba desesperado, así que imploraba la muerte. Ya no podía vivir con esto. Lamentablemente, sus plegarias, bueno, lamentablemente por el bien no podemos decir, pero sus plegarias fueron escuchadas. Luego de 4 días en el hospital, pues lamentablemente Jonathan falleció. Wilson intentaba por última vez afeitarlo para que se sienta un poco mejor, pero justo cuando estaba preparándolo falleció sentado en su silla. De un largo respiro y fue su expiro. Hasta ahí llegó Jonathan. Falleció en agosto de 1992 y pues su familia, la poca familia que tenía, sus pocos amigos creyeron que simplemente fue una víctima más del SIDA.
pero su asesino, su verdadero asesino, realmente estaba encubierto y estaba a punto de atacar a toda la ciudad. 6 meses después, un doctor de la zona, un doctor bien, es especialista en enfermedades infecciosas, empieza a notar un patrón entre las personas enfermas de SIDA. En esos 6 meses, ningún tratamiento había funcionado y empezaron a morir estas personas con SIDA, con los mismos síntomas que tenía Jonathan. Esto ya era insostenible, pues habían varios casos de SIDA en esa zona. Así que Ian decide notificar esto a las autoridades del Departamento de Sanidad, quienes se dan cuenta de que esto sí era un aviso importante, porque al inicio dijeron como que, no, tienen SIDA, se van a morir igual, ¿no? Pero al ver que ya eran bastantes personas, se dieron cuenta de que no era eso. Justo en esa mañana en que Ian denuncia, otros doctores locales empiezan a llamar que había muchos más casos de lo mismo. Diarrea totalmente terrible y unos dolores estomacales que no pasaban con nada y no tenían SIDA, eran unas personas normales. Y empezó a llenarse el hospital con estas personas. Cientos de casos en un solo día. Y la enfermedad desconocida. No sabían qué era. Y ahora todos tenían síntomas similares. Así que empezaron a hacer típicos mapas, ya saben, investigadores médicos, mapas, análisis epidemiológicos. Y ¡pac! Encuentran en la zona sur que algo no está normal. Así que empiezan a buscar y se dan cuenta de un patrón. En ese tiempo todos tomaban la misma agua de la misma zona y muchos no, o sea, tomaban el agua de la llave. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Teníamos un parásito que es altamente infeccioso y que trabaja desde el intestino delgado. Como se va propagando, la diarrea se va produciendo por la intención del cuerpo de eliminar este parásito. El cuerpo es como que ¡pah! Hay que eliminar todo y el parásito también. No se da cuenta de que está matando al cuerpo también. Así que, ¿de qué estábamos hablando? El famoso Cryptosporidium. Había Cryptosporidium en el suministro de agua de la zona sur. Se dieron cuenta, fueron a la depuradora de agua y esta agua tenía una turbidez alta. No era normal, obviamente. Había impurezas indeseadas en el agua. Cerraron la depuradora, del sur se quedó sin agua, pero también ya fue muy tarde. 450 personas habían presentado ya este cuadro de enfermedad y estaban graves en el hospital, además de unas 15 personas con SIDA que ya habían fallecido. Así que, después de eso, de las 450 personas, 100 fallecieron. Realmente no se pudo hacer nada para salvarlos. Cryptosporidium fue la causa de su muerte. Y el Cryptosporidium se elimina solamente con ozono. Es por eso que ahora es obligatorio el uso de ozono en las plantas depuradoras de agua. Solamente el ozono les puede salvarnos del Cryptosporidium. Así que, lastimosamente, en ese tiempo no supieron qué pasó. Pero después de 10 años, ahí se dieron cuenta del patrón y hasta determinaron que era Cryptosporidium hominis. Realmente ese era el parásito que había causado la muerte y la enfermedad de cientos de personas en la zona. Realmente espero que nunca nos pase, y que ni a ustedes ni a nosotros nos pase, internautas. Así que hay que fijarnos un poco en el agua que tomamos. Si notan que la turbidez cambió o alguna cosa, inmediato también decir a las autoridades. Esto ha sido todo en su segmento Pequeños Asesinos. Hasta una próxima entrega. Bueno, chicos, nuestro tiempo ha terminado. Ime, cuéntanos cuál es la respuesta a la bicho pregunta. No estuvo fácil, no estuvo fácil. Esto es muy fácil. Estaba fácil. Te di una pista. Empañan los vidrios. Las tenemos con nosotros. 3 ventanitas. Las gafas. 3 ventanitas. ¿Por 2 entra el aire? Y 1 empaña el vidrio. ¿Por dónde entra el aire? Por la nariz. ¿Y por dónde? Por la mascarilla. La más buena, Frank, buena. Buena, Frank. De momento nuestras cositas están cubiertas, tienes toda la razón, Frank. Sí. Hay que dibujarnos en la mascarilla. ¿Ya ves?
Hasta el pan, estaba fácil. La nariz y la boca. Los dos entran en el aire y pues por la boca siempre empañamos. Los que tenemos vidrios, ahora son de plástico, pero igual, siempre los empañamos. Así que sí. Aunque estamos de acuerdo con lo que dice el Frank, con la mascarilla ahora se empañan más. No, tienes toda la razón. De hecho, ahora por favor, si me encuentran en la calle y no les saludo, no me echen la culpa. Pasó, los vidrios están empañados siempre y no hay limpiavidrios automático. Así que todos son nubes alrededor. ¿Te imaginas unos lentes así con plumas? Así? Sí, imagínate, ¿dónde pones la pilita? Así. Si los inventan sería excelente. Creo que es todo por hoy. Muchas gracias, internautas, por participar, a nuestro invitado también. Y pues los esperamos en una próxima entrega de Humanos y otros bichos. Muchas gracias, internautas, por escucharnos. De seguro les gustó la entrevista con Pablo, muy interesante. Así que ya saben, a apoyar a este proyecto. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos y todas por haber estado el día de hoy en esta nueva entrega de Humanos y otros bichos. Recuerden que mientras no podamos volver a las actividades presenciales, estaremos transmitiendo este programa y bueno, futuros programas también por el Facebook Live de Humanos y otros bichos y de la radio universitaria online de la Universidad Central del Ecuador. Todos los viernes desde las 10 de la mañana. Y también, pues, si no pueden conectarse a esa hora, pueden ver también los videos colgados en nuestro canal de YouTube. Así que estén siempre pendientes de nuestros programas que hacemos todos los viernes. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludo especial a Alison Mera. Alison, gracias por nuestras camisetas súper bonitas. No se ve bien, pero es mi camiseta. Tienes toda la razón. Es mi camiseta. Gracias, Alison. Ajá. Tengo una articulación Sí. ahí inflamada. Le atinaste súper bien. Gracias, Ali. Le atinaste, yo tengo el cerebro cansado, es el resumen del 2020, así que Alison, te pasaste este año, nos leíste la Súper mente. bien. Gracias. Nos leíste la mente. Totalmente de confianza. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos el próximo viernes. Hemos llegado al final de un programa más de Humanos y otros bichos. Ha sido un gusto tenerles por aquí. Y pues queremos agradecer a Eli en los controles, porque ella es la que hace posible que ustedes puedan ver este programa todos los viernes. Fue un gusto compartir este tiempo con ustedes. Hasta un próximo programa. Y a la cuenta de 3, vamos a decir nuestro eslogan. ¿Listos? 1, 2, 3. Y que la ciencia triunfe. Chao. Esto fue De Humanos y otros bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.